Tardes. Bien, jóvenes, vamos a iniciar y por favor enciendan las cámaras para comenzar a tomar asistencia. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, ¿qué tal? Jóvenes, por favor, confirmen si me pueden escuchar. Jóvenes, buenas tardes, ¿sí me pueden escuchar? Jacqueline Vargas, ¿me puede escuchar? Sí, profe, sí se le puede escuchar. Se le escucha. Sí, profe. Vaya, ok, muchas gracias, jóvenes. Pasa que por la señal débil del internet está que me saca de Zoom. Saben que la señal del internet me está sacando de Zoom, está pésima la señal. Y bueno, esto está causando un poquito de inconvenientes. Bueno, voy a ver si logro abrir el leccionario para poderles tomar asistencia. Esperemos que mejore esta situación del internet porque realmente está pésimo. No, está bien complicado esto. Bueno, voy a tomarles lista. Me confirman si me escuchan para poderles registrar la asistencia por lo menos. Y luego vamos a ver cómo solucionamos este problema porque así no vamos a poder trabajar normalmente dando la clase. A ver, me confirman si me escuchan, por favor voy a tomar la asistencia. Steven Andrade. No sé si me escuchó o no está presente. Presente. Ya listo. Givelia Polo. Presente. Profe, Ya. presente. Sí, el joven Steven Andrade ya le escuché que está presente. Presente. Ya listo, Givelia Polo presente. Justin Azúa. Presente, presente. Listo. María Briones. Presente. Ya listo. Jean Paul Brito. Presente, presente, profe. Listo. Leonel Castro. Presente.
Presente. Listo, Brian Chiriguaya. Presente. Listo, José Coelho. Profe, le saltó. Profe. A ver, me salté, creo que fue Daise Andreina Chinga. ¿Está presente Andreina Chinga? Sí, presente. Ya. Pasa que se entrecorta y se me hace casi imposible escucharlo. A ver, hagamos otra cosa, jóvenes. Para registrar la asistencia, háganme el favor, escriban aquí en el chat de Zoom. Escriba su nombre y su apellido con la palabra presente, ¿sí? Por ejemplo, ponga Steven Andrade presente, aquí en el chat de Zoom. Sí, porque no hay otra manera. Eso, muchas gracias. Ahora vamos a ver si, esperemos que la conexión me permita compartir pantalla. Creo que hay que enviar presente. Saben que resulta bien complicado, joven, porque no les puedo escuchar para nada. Creo que ustedes me escuchen, no lo sé. María José Kimi, ¿ustedes sí me escuchan? Nosotros sí lo escuchamos. Nosotros sí lo escuchamos. Ya, ok. Ya, jóvenes, vamos a tratar de dar por lo menos un poquito del tema de la clase. Hagamos algo. Vamos a trabajar con las cámaras apagadas, a ver si mejora un poco esta situación del internet. Sí, entonces, sí, con las cámaras apagadas no hay problema. El internet no permite más por esta vez. Bueno, mis estimados jóvenes, el día de hoy pues tenemos el tema número 2 de lo que tiene que ver con este segundo parcial y vamos a ver también algo relacionado ya con las normas APA No. para aprender cuál es el formato general de este trabajo. Bueno, jóvenes, aquí les comparto lo que son las diapositivas. El tema del día de hoy se llama libertad y necesidad. La destreza es analizar y explicar el origen y la interrelación entre libertad y necesidad, considerando la duda de que si hacemos lo que queremos o solo hacemos lo que podemos, según nuestras necesidades. Luego vamos a chequear cómo va el tema del estudio de caso y a revisar las normas APA. Bueno, libertad y necesidad. En cuanto a la definición de libertad, yo creo que incluso por intuición nosotros ya podemos definir lo que es la libertad. Creo que estamos ya en una edad y con los conocimientos previos como para tener una idea básica de la noción de libertad. Y bueno, hay muchas definiciones de libertad, hay muchos tipos de libertad incluso. Y bueno, la definición de libertad es que se define como el derecho de la persona a actuar sin restricciones, siempre que sus actos no interfieran con los derechos equivalentes de otras personas. Por tanto, cuando las acciones de una persona van a interferir o van a lastimar a otra persona, en ese caso la persona no tiene ya libertad de actuar. Pero si nuestras acciones no van a generar ningún daño a otros seres, pues eso es libertad. Es poder hacer, es poder elegir sin restricciones. Y también se define la libertad como responsabilidad de elección. Eso sí, jóvenes, porque acuérdense que con cada acto que libremente hacemos, también libremente nos responsabilizamos
de las consecuencias de esos actos. Entonces, la libertad también se define como responsabilidad de elección. Es decir, un acto voluntario, un acto de espontaneidad, es un margen de determinación, es ausencia de interferencia, liberación frente a algo y como realización de una necesidad. Entonces, esa es la parte de la libertad y todos los seres humanos gozamos de esta facultad y es un bien muy preciado. Es por eso que cuando una persona se le quita la libertad, es uno de los máximos castigos que se le puede hacer a un ser humano, quitarle la libertad, porque es uno de sus valores más grandes y más sagrados. Es por eso, jóvenes, que en la sociedad cuando una persona comete un delito, la máxima pena es quitarle la libertad. Es decir, paga con la prisión, con la cárcel, por los actos delictivos que ha realizado una vez que han sido comprobados por la ley. Bien, entonces la libertad es un valor esencial, es muy importante, lo tenemos todos los seres humanos, pero la libertad implica responsabilidad. Por otra parte, jóvenes, tenemos las necesidades humanas. La necesidad, entre varios conceptos, tenemos lo siguiente. La necesidad es un estado de carencia percibida. Carencia, ¿qué quiere decir? Es algo que no se tiene, es una deficiencia, es algo que carecemos. Entonces, cuando una persona percibe carencia de algo, eso es pasar necesidad. También necesidad es diferencia o discrepancia entre el estado real y el deseado. Por ejemplo, si yo percibo y siento que tengo hambre, entonces yo ahí estoy percibiendo una discrepancia entre el estado real, que es sentir hambre, estoy hambriento, y el estado deseado. ¿Cuál es el estado deseado? Es estar satisfecho, estar bien alimentado. También las necesidades humanas son objeto, servicio, recurso que es necesario para la supervivencia, bienestar o confort de una persona del que es difícil despojarse. Así es, jóvenes, las necesidades humanas están relacionadas a nuestra parte instintiva. Es decir, los seres humanos por instinto tendemos a satisfacer las necesidades. Necesitamos satisfacer ciertas necesidades como para poder sobrevivir. Ahí están las necesidades vitales como comer, como dormir, como beber, descansar, etc. Esas son necesidades humanas. Y cuando el ser humano percibe que carece de parte o en totalidad, carece del alimento o carece del agua que necesita, pues ahí el ser humano experimenta un estado de necesidad. Muy bien. Existe un gran científico, pensador que se llama Abraham Maslow y él elaboró esta pirámide de las necesidades humanas. Y él afirma de que es necesario que el ser humano se preocupe por satisfacer todas estas necesidades, porque todas estas necesidades las tenemos los seres humanos. Las que están a la base, las más instintivas, las más naturales a nuestra condición humana, son las necesidades fisiológicas o básicas, como por ejemplo la alimentación, es una necesidad. El mantenimiento de la salud, por supuesto que es una necesidad vital, por eso son necesidades fisiológicas básicas para que se mantenga el mecanismo de la vida y la reproducción de la especie. La respiración, otra necesidad básica, sin ella no se puede vivir. El descanso, lo mismo, sin descansar no se puede vivir. Y el sexo, de igual manera, es indispensable para la reproducción de la vida sobre la tierra. Sin el sexo no es posible, al menos de manera natural no es posible, la perpetuación de la especie humana. Hoy en día existen ya mecanismos para concebir seres humanos sin tener relaciones sexuales, con mecanismos científicos de fecundación in vitro, etcétera, ya es posible todo eso. Pero si vamos al plano natural, si vamos al plano biológico, fisiológico, pues el sexo es una necesidad vital. Sin embargo, pues todas estas necesidades vitales requieren de responsabilidad. No es que yo puedo alimentarme la cantidad que yo quiera, no, tengo que ser responsable con mi alimentación. Porque ¿qué pasa si yo
café, almuerzo y merienda, yo solo como salchipapas y un montón de comida chatarra. Pues resulta que estoy siendo irresponsable con mi cuerpo, con mi salud, porque si solo me alimento de comida chatarra, tarde o temprano me voy a enfermar. La necesidad como la respiración, el descanso, igual tengo que ser responsable con esa parte del descanso, porque cuando no descanso lo suficiente y me amanezco, me trasnocho, a lo mejor viendo películas en redes sociales o por X motivo, y yo no busco, no doy un espacio, no doy un lugar para el descanso de mi cuerpo, al final estoy siendo irresponsable, porque tarde o temprano mi cuerpo se va a enfermar como reacción al hecho de que yo no le doy descanso. Entonces, jóvenes, siempre acuérdense de esto. La libertad que tenemos para satisfacer las necesidades siempre conlleva la responsabilidad. Lo mismo en la situación sexual, mis estimados jóvenes. Cuando unos jóvenes o una pareja practica el sexo sin responsabilidad, pues va a tener muchos problemas, comenzando por el hecho de que no van a tener una planificación familiar y van a venir los hijos y esos hijos van a venir a un hogar que no está preparado para recibirlos, que no tiene los recursos materiales, económicos para darles una buena calidad de vida, y todo eso genera un sinnúmero de problemas y de sufrimientos. Entonces, incluso, pues el sexo implica una inmensa responsabilidad de parte de la pareja que lo ejerce. Bueno, en el segundo escalón de las necesidades de Maslow están las necesidades de seguridad. Maslow dice que es una necesidad sentirse seguro y protegido. Es por eso que la vivienda y el empleo son parte de las necesidades básicas del ser humano. Fíjense qué importante, jóvenes. Aquí en nuestro país, realmente para la mayoría de personas, el tener una vivienda todavía resulta un lujo, que no todos pueden darse ese lujo porque no todos tienen las condiciones económicas para adquirir una tremenda deuda que implica comprar una casa o que implica construirla. No todos están en esas condiciones, por eso en nuestro país hay muchísima gente que alquila, que arrienda y muchísima gente que vive en casa de sus padres. Sin embargo, el tener una casa propia, la vivienda, es una necesidad y debería ser garantizado por las leyes como un derecho humano universal. Así debería tratarse a la vivienda, no como algo de lujo, sino como algo necesario. Luego tenemos las necesidades sociales. Ojo con el tercer escalón, jóvenes. Las necesidades sociales que implican el desarrollo afectivo, la asociación, la aceptación, el afecto. Incluso aquí va la intimidad sexual de la pareja, pero todas estas necesidades sociales se las debe satisfacer con inmensa responsabilidad. Porque ¿qué pasa si yo no sé cultivar mis relaciones sociales, mis afectos, mis amistades con los demás? Pues que a la final puedo terminar generando daño en las otras personas y puedo terminar siendo una persona egoísta, puedo terminar siendo un mal amigo, que no sé mantener mi lealtad ante el amigo, que no le sé guardar sus secretos, que no soy sincero con el otro, que solo busco mi bien personal de una manera egoísta. Entonces, a la final, si yo no actúo con responsabilidad para satisfacer mis necesidades sociales, a la final terminaré perjudicado yo y perjudicando a los demás. Entonces, las necesidades sociales también se necesita responsabilidad. Luego tenemos en el siguiente escalafón la necesidad de autoestima. Esta es una necesidad vital también de todos los seres humanos, queridos jóvenes. El hecho de sentirse que nos reconocen, el hecho de sentir confianza, de hablar, de contar lo que nos pasa, lo que sentimos. Todo eso implica, mis queridos jóvenes, implica responsabilidad también. Implica responsabilidad y es parte de nuestra autorrealización personal. El sentir una, o el tener, o el mantener, o el cultivar una autoestima sana, una autoestima elevada, una autoestima equilibrada. Entonces, ¿cómo mantenemos esa autoestima? Pues cuando recibimos reconocimiento, cuando hacemos bien una tarea en casa y la mamá nos dice, gracias hijo, lo hiciste muy bien, gracias, eres de gran ayuda. En ese momento nuestros padres nos están recompensando, no económicamente, sino que nos están reconociendo lo valioso que somos. Al decirnos, gracias hijo, lo hiciste muy bien,
Entonces, eso es reconocimiento y es una necesidad humana que nosotros necesitamos satisfacer. Todo ser humano necesita sentirse reconocido, valorado, apreciado. ¿Qué pasa cuando una persona no es reconocida, no es valorada, no es apreciada, no tiene autoestima? Pues que le hace daño la sociedad, que no le da ese reconocimiento y se hace daño a sí mismo si esta persona no busca solucionar ese problema de baja autoestima. Puede terminar en depresión y en suicidio. Mire, entonces la necesidad de autoestima es vital también para el ser humano y hay que ser responsable en satisfacer esa necesidad. Hay que buscar la manera de satisfacer esa necesidad. El reconocimiento no solo nos va a venir, jóvenes, de las autoridades de una institución o de las autoridades del colegio o después de la universidad. No solo nos van a llegar esos reconocimientos con diplomas y medallas. Pero ese reconocimiento, esa recompensa de confianza, nos la puede dar un amigo cuando nos da un abrazo, cuando nos envía un mensaje de saludos, de felicitación por el cumpleaños, cuando nos agradecen por algo que hemos hecho. Eso es reconocimiento. Y así como los demás nos pueden brindar ese reconocimiento, yo también puedo brindar reconocimiento a los demás con mis palabras de afecto, de estimación, de agradecimiento. Y finalmente, el punto más elevado de la pirámide de Maslow es la necesidad de autorrealización personal. Cuando la persona logra cumplir sus metas, la persona está cumpliendo y satisfaciendo su necesidad de autorrealización. Es por eso, mis jóvenes, que es muy importante esforzarse por alcanzar las metas. Cuando usted lucha por las metas que se propone y las alcanza, usted se siente completamente autorrealizado, se siente feliz de la vida, contento. Entonces eso es parte de satisfacer sus necesidades y cuando usted satisface responsablemente esa necesidad de autorrealización con su propio esfuerzo, usted va a tener una autoestima sana, usted va a tener mayor confianza en sí mismo, usted va a decir, si yo pude lograr esto de aquí, yo puedo lograr mucho más y voy a seguir adelante. Y usted va a decir, y soy valioso para la sociedad, ve, sí pude hacerlo, sí pude lograrlo, voy a seguir. Entonces eso es vital para usted. Entonces, jóvenes, en conclusión, les diría que la libertad y la necesidad son dos factores indispensables en la vida del ser humano, pero que siempre tenemos que procurar hacerlo de manera responsable. Usen su libertad, mis estimados jóvenes, úsenla siempre, pero úsenla con libertad. ¿Satisfagan sus necesidades? Por supuesto. Claro que sí, hay que satisfacer todas las necesidades que tenemos, pero acuérdese, hágalo con responsabilidad, ¿sí? Porque toda exageración y todo extremo es malo. Hay que mantener siempre un equilibrio y hay que hacer las cosas siempre con responsabilidad. Bueno, aquí tengo una pequeña reflexión de un diccionario de filosofía y sociología marxista sobre libertad y necesidad. Nos dice que los metafísicos, la metafísica es una rama de la filosofía. Entonces los metafísicos contraponen de ordinario la libertad y la necesidad, como si fueran algo totalmente opuestos. Unos de ellos afirman que la voluntad es absolutamente libre, es decir, no está condicionada por nada. Otros sostienen que no existe libre albedrío, que existe tan solo la necesidad absoluta. O la libertad de la voluntad o la necesidad, afirman los metafísicos. El marxismo-leninismo niega este planteamiento anticientífico del problema y lo resuelve dialécticamente. Del punto de vista del materialismo filosófico marxista, la libertad consiste no en una imaginaria independencia de las leyes de la naturaleza, sino en el conocimiento de esas leyes, en la posibilidad de aprovecharlas en la actividad práctica. Es decir, la libertad que usted tiene no es la ilusión de que usted va a poder hacer todas las cosas que quiera, aunque esas cosas vayan en contra de la naturaleza. No, no se puede hacer cosas que vayan en contra de la naturaleza. Por ejemplo, no podemos volar. Aunque diga yo soy libre y hago lo que quiera. A ver, intente volar sin avión. Intente volar sin una máquina que lo impulse. No puede, porque no podemos irnos en contra de la naturaleza. Entonces, por eso aquí nos aclara este texto que eso es anticientífico, pensar que la libertad consiste en una independencia de las leyes de la naturaleza. No, para nada.
Más bien la libertad consiste en conocer esas leyes de la naturaleza, saber cuáles son los límites que tiene mi libertad y aquellas cosas donde yo sí puedo aplicar mi libertad, pues las aprovecho para ponerla en práctica. Bien, hasta que nosotros no conozcamos una ley de la naturaleza, esa ley existiendo y actuando al margen, fuera de nuestro conocimiento, nos hace esclavos de la ciega necesidad. Cuando hayamos conocido esa ley, actuando como mil veces repetía Marx, independiente de nuestra voluntad y de nuestra conciencia, nosotros seremos ya los amos de la naturaleza, decía Lenin, cuando sepamos conocer y usar bien esa libertad. La libertad de la voluntad no es otra cosa que la actitud de aceptar una solución con conocimiento de causa. La libertad consiste de consiguiente en el dominio de nosotros mismos y de la naturaleza exterior. Ojo, dominio de nosotros mismos. Eso significa responsabilidad. Eso significa autocontrol. Eso significa saber gestionar lo que usted decide, lo que usted hace, lo que usted siente. Todo hay que saberlo gestionar con autocontrol. En todo hay que utilizar dominio de sí mismo, basado, dice la tercera línea, en el conocimiento de las necesidades de la naturaleza. Eso lo dice otro filósofo llamado Engels. En consecuencia, la libertad es la necesidad consciente sin comprender la necesidad. No puede haber verdadera libertad. Los hombres que por fin se hicieron dueños de su propia existencia social se hacen por su consecuencia dueños de la naturaleza, dueños de sí mismos y por tanto libres. Fíjense qué bonita esta definición, jóvenes, porque hombre libre, dice aquí, es el que es realmente dueño de la naturaleza y sobre todo dueño de sí mismo. Es decir, la persona libre es aquella persona que es dueña de sí misma, es aquella persona que sabe autocontrolarse. Libre es la persona que sabe autorregularse. Libre es la persona que sabe ejercer autocontrol, que sabe gestionar sus emociones y sus necesidades. Me gusta esta definición de Engels. Me gusta esta definición. Los hombres, dice que por fin se hicieron dueños de su propia existencia social, se hacen por consecuencia dueños de la naturaleza, dueños de sí mismos, es decir, libres. Entonces, jóvenes, seamos personas libres. No porque hacemos lo que primero se nos viene en gana, no, sino porque tenemos autocontrol para saber elegir con responsabilidad las cosas que sean siempre mejor para nosotros y mejor para el bien de los demás. Bueno, jóvenes, aquí terminamos esta parte y ahora sí, bueno, dado que no nos ha acompañado mucho el internet, jóvenes, van a trabajar en Edmodo. Vamos a hacer en Edmodo el siguiente trabajito. Lamentablemente acá sigo con mi internet inestable, no me permite mucha interacción, incluso la cámara tengo que tenerla apagada. Pero bueno, vamos a realizar en Edmodo un trabajito sobre las normas APA. Para ello, jóvenes, les pido que abran el documento de las normas APA. ¿Cuál documento de las normas APA? Ustedes me van a decir. El documento de las normas APA que les facilité la semana pasada y que está en Edmodo. Este PDF de aquí, que tiene 24 páginas. ¿Sí? Todos, abran por favor ese documento, porque en base a ese documento van a resolver un cuestionario que les voy a asignar en este momento en Edmodo, como trabajo, como taller en clase para el día de hoy. Y si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues con mucho gusto me lo dicen. Y si no, pues van resolviendo el cuestionario y el que ya lo resuelve primero se puede ir retirando de la clase. Pero tiene que resolverlo dentro de la hora de clase. Una pregunta, ¿dónde está ese documento? Ya, en este momento les voy a asignar. El documento. El documento está en los archivos que les compartí la semana pasada. Si ustedes se acuerdan, la semana pasada yo les compartí varios archivos junto con las diapositivas del tema de la semana pasada, ¿se acuerdan? Pues ahí ustedes van a encontrar ese documento de las normas APA.
Entonces, con esta taller quiero que ustedes ya se familiaricen mucho más con las normas APA. Refresquen el modo, por favor, para que puedan observar el cuestionario que les aparece y ahí realizarlo, ¿sí? Bien, mientras tanto, por favor, realicen todos este trabajito. Yo voy a crear una sala para reunirme con Carlitos y poderle dar las indicaciones para hoy, ¿sí? Entonces voy a crear una sala y ya le va a llegar una invitación. A ver. Hola, profe. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Sí me escucha usted? Bueno, profe, ¿cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Sí, Ah, ya, sí, por profesor. favor, ya, acepte la invitación que ahorita Bueno, le llegó para reunirnos para darle las indicaciones. Bueno, los demás creo que por error les llegó una invitación también, pero pueden quedarse aquí en la sala principal, haciendo el cuestionario, el trabajo que les pedí. Ese trabajito es personal. O si ustedes quieren ayudarse entre sí, no hay problema, no hay problema. Lo importante es que lo hagan y vayan aprendiendo el formato general de las normas APA y lo hagan bien y saquen buenas notas. Listo, yo voy a trabajar con Carlitos mientras. Buenas tardes. ¿Sí me escuchan? Hola, Carlitos, buenas tardes. no, ¿por qué? Bueno, bueno. Hola, profe, buenas. Sí, sí, sí lo escucho. Ah, ya, ya. Profe, sí lo escucho. Sí. Ya, ok, ok. ¿Cómo le duele? Hola, diga. Sí, lo que pasa es que acá el internet está que me saca. Es el internet, la señal de internet está pésima y me saca cada rato de Zoom. Ya, hagamos algo. Vamos haciendo el taller que está en Edmodo, ¿sí? Muy bien. ¿Sí podría ingresar a Edmodo? ¿Ya? Ya, profe. Eh, sí, Ya, ingrese a Edmodo. sí, claro. Ya. Vamos ingresando a Edmodo Ya, muy bien. y ahí le va a aparecer el cuestionario. Cuando ya le aparezca el cuestionario, usted me avisa nomás y me lee la pregunta 1, ¿sí? Estaba pensando en lo del proyecto de grado con Carlitos. Él va a... Profe, taller sobre normas APA, eso. Sí, ese mismo, ajá. Taller APA. Sí, exactamente. Ah, ya. Ya. Ingreso. Sí, lea la primera pregunta.
La primera pregunta es No me sobre el escucho. tipo de letra, ¿no? Hola, Sí, profe. pasa que el internet me saca cada rato. Profe. Sí, dice, ajá, sí. ¿Qué tipo de letra se debe usar? Ya, muy bien. Vamos a usar Sí. Times New Roman. Ese es el tipo de letra ¿Perdón? de WhatsApp. Ahí usted tiene tres opciones. La tercera opción, que dice Times New Roman, esa es La el C. tipo de letra. ¿Ya? Opción C, Ya, muy bien. sí. Luego nos Ya. dice el tamaño de la letra. Próximo tipo. Ya, ¿Cuál es el tamaño de la letra que se debe utilizar? Sí. vamos a utilizar 10, 11 o 12. tamaño 12. Ya. Tamaño 12 vamos a utilizar. Tamaño 12. Ya. Luego dice, ¿Cuáles son los márgenes que debe tener? eso ya, son 2,54 centímetros por cada Ya, lado. muy bien. Ya. El tamaño de papel a utilizarse según las normas APA es de carta 21,59 centímetros por Correcto.